matemática, maestra en filosofía de la ciencia y especialista en gestión de proyectos museales por parte de la UNAM. Desde hace más de 2 décadas se dedica a la comunicación de la ciencia, principalmente a través de museos y medios escritos. Es subdirectora de Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, el cual creo que todos conocemos, y también ha colaborado con el Museo Interactivo de Economía y en la creación del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología que se encuentra en Tuxtla Gutiérrez. La profesora ha publicado más de 200 actividades de matemáticas recreativas, más de 20 artículos de divulgación de ciencia, 2 libros sobre temas matemáticos para infantes, el capítulo introductorio de la Enciclopedia de Cosmos que edita la UAM y el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. Además, compiló la antología de matemáticas de la revista ¿Cómo ves? Y continuamente participa en programas de mentorías para acercar niñas y mujeres jóvenes a la ciencia. Y precisamente está con nosotros con motivo de que hace un par de días, me parece, fue precisamente el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, y nos va a compartir un artículo que ella escribió que es llamado Por más mujeres en la ciencia y las matemáticas. No sé si guste agregar algo más, ya sea la doctora Claudia o la doctora Nidia, algo que quieran comentar al respecto. Estamos ansiosos de escucharla. Bienvenida, maestra Claudia. Es un honor tenerte con nosotros. Pues muchas gracias. Yo les voy a compartir una reflexión, por supuesto muy personal, pero que comparto con algunas, o que sustento, digamos, en algunas investigaciones que se han hecho. Le mandé a la doctora Nidia el artículo que acaba de mencionar Alberto. Sin embargo, voy a hacer como un poquito de, digamos, el artículo lo pueden leer, lo pueden compartir y lo pueden leer. Yo les quiero contar un poquito más de otra reflexión que he hecho durante varios años. Yo me he dedicado más a los museos porque desde la más remota antigüedad trabajo en Universum y es una profesión que amo, pero nunca dejé de lado las matemáticas, aunque en Universum nunca me ha tocado hacer algo de matemáticas, nunca las he dejado de lado. Entonces, a ver, déjenme primero ver, porque esta plataforma no soy muy ducha en ella. Voy a compartir toda mi pantalla. Pero es que, bueno, sí está bien. Si me llegan mensajes de amores en el WhatsApp, ustedes no vieron nada, ¿ok? Ok, están viendo. Exacto, como dicen los de mi época, chitón. Bueno, yo no los veo nada y no sé si los pueda ver, pero ya están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Entonces, déjenme, voy desde el principio y si estoy haciendo alguna tontería o hago algo que me avergüence, por favor me avisan, porque no me veo. Entonces, a ver, yo lo que quise hacer es, insisto, otra vez, si tienen alguna duda, interrúmpanme, ¿eh? Como no los veo, entonces no sé quién me está interrumpiendo, entonces no sé qué voy a hacer en ese momento, pero bueno. Y, por ejemplo, acaba de llegar un sonidito que no sé de qué es. A ver, Perdón, ¿le parece si gusta yo aquí que soy el moderador? Si tienen alguna duda o algo, me levanten su mano de ahí de la aplicación. Y yo le voy avisando, o si gusta podemos esperar al final y aquí yo administro la fila de preguntas. Ok, va. Bueno, entonces yo voy a ver mi presentación igual que ustedes, pero bueno, ustedes me ven a mí. Ok, entonces a ver, yo lo que quise es un título que suena muy provocador, porque yo digo que las matemáticas no son ciencia y tampoco son cosas de hombres. Tradicionalmente, pues hay más hombres que están asociados con las matemáticas y en general con la ciencia, y por 2 razones principales. Porque históricamente a las mujeres se les había impedido acceder a la educación básica y ya no se diga la universidad, y pues no podían hacer investigación propiamente hablando, ¿no? Y también es cierto que venimos de una tradición en donde quienes hacen más investigación histórica, por ejemplo, son hombres, y entonces los hombres en general, yo sé que cualquier generalización es objeto de duras críticas, pues, pero no se ponen a reflexionar sobre por qué no hay mujeres, ¿no?
Si los hombres hicieran la historia y no hubiera hombres, entonces se preguntarían por qué no hay hombres. Así pasa mismo. Las mujeres nos preguntamos por qué no hay mujeres. Y les digo, son dos razones. Uno, es que se les prohibía acceder a la educación superior, pero además porque no hay, digamos, no investigaciones, no hay evidencia o no hay documentos que hagan ver qué es lo que las mujeres hacían, ¿no? Entonces, bueno, pareciera que es una cosa de hombres. Y yo digo que las matemáticas no son ciencia por lo que les voy a contar a continuación. Entonces, a ver, si ustedes preguntan en cualquier lugar, les van a decir las matemáticas son cuentas. Eso se ha visto muchas veces en muchos contextos. Y entonces uno podría decir, bueno, pues sí, son la ciencia de los números. Ok, va, bueno. ¿Qué significa que sean la ciencia de los números? O pensemos, hace mucho tiempo eran la ciencia de los números, porque originalmente las matemáticas así surgieron. Hace 5,000 años, o más bien hace poco, se encontró una tablilla de más de 5,000 años que tenía unas muescas y esas muescas se han interpretado como un registro de materiales que tenían en una aldea que se llamaba Uruk, que está donde ahora es Siria, donde ahorita están en estas circunstancias tan desafortunadas. Y entonces, haciendo un poco de historia de qué era lo que pasaba en la ciudad en aquel momento, en ese asentamiento humano, no sé si todavía se podía considerar ciudad, lo que sabían es que el gobierno de la ciudad estaba liderado por la iglesia, por lo que era la iglesia en aquel momento, no como la conocemos ahora, sino como era antes, pues, pero toda esa riqueza se centraba en un lugar, valga la redundancia, central del asentamiento humano y quienes administraban eran los sacerdotes. Entonces, en esta tablilla lo que hay son símbolos que se interpretan como numerales y algunos elementos. Hay un pan y hay un pez, ¿no? Algo que se identifica con pan, trigo y un pez, ¿no? Y creo que también hay un toro. El caso es que este es uno de los objetos más antiguos que se tiene de algún registro de nada, entonces, o de cualquier cosa, pues. Entonces, es un vestigio, digamos, de que los números empezaron a ser necesitados incluso antes de la escritura, porque lo que estaba ahí registrado es una cantidad de cosas. Entonces, desde los inicios, las matemáticas se usan con los números porque lo que era importante es decir cuántas cosas tenemos. No era suficiente con decir así de cosas o así de cosas, sino que hubiera un registro, ¿no? Entonces, por eso los números y la ciencia de los números a lo mejor es una percepción correcta de las matemáticas, pero de las matemáticas de hace 5,000 años. Y pues obviamente las cosas han cambiado. En la época de los griegos, con todas las inundaciones y cuando se desbordaba el río Nilo, pues se tuvieron que inventar una manera de medir la Tierra. Por eso surgió la geometría. ¿Y por qué nos interesaba? Pues otra vez por cuestiones políticas, ¿no? Si yo tengo un pedazo de tierra, pues tengo que pagar un impuesto y yo quiero que la tierra esté bien medida para que no pagar de más. Y al gobierno le interesaba que la tierra estuviera bien medida para que no le pagaran menos. Entonces a todo el mundo le convenía que hubiera herramientas y estrategias para medir la tierra de manera precisa. Entonces ahí ya no nada más son la ciencia de los números, también son la ciencia de la geometría. Y luego llegó Newton muchos años después y entonces también era la ciencia del cálculo, de la variación y luego llegaron la geometría fractal y entonces digamos que las matemáticas se volvieron una analogía que a mí me gusta mucho de un profesor que tuve en la Facultad de Ciencias, Javier Bracho, a lo mejor lo conocen, cariñosamente todo el mundo le decimos el Rolly. Él en algún momento decía, imagínense que las matemáticas son como un árbol bien frondoso. Entonces, a ver, ¿qué pasa si tú eres un niño de educación básica y ves un árbol frondoso? A lo mejor eres un aventado y te metes y escalas y saludas a tu mamá desde arriba. Pero a lo mejor no, a lo mejor eres un poco más
tímida o tímido y entonces dices, ay, es que está muy oscuro y qué tal si me subo y me pico una araña, ¿no? Las arañas no pican, en realidad muerden, pero en fin. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vemos el árbol desde afuera, lo vemos sombrío, lo vemos oscuro, lo vemos un poco imponente. Es lo mismo que pasa con las matemáticas en la escuela. No las acabamos de entender porque las vemos desde afuera realmente. No aprendemos los procesos, lo que aprendemos es a aplicar algoritmos. Y la realidad es que los algoritmos los aplican mejor las calculadoras digitales, ¿no? No las calculadoras humanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya vamos al asunto del árbol, yo lo veo desde lejos, me da miedo, me intimida un poco. Yo me acerco y ya me fijo y digo, mira, no se ve tan oscuro, eso se ve difícil, pero a lo mejor sí, ¿no? Y entonces vemos la manera en que podemos subirnos al árbol, escalarlo y demás, y ya podemos incluso apreciar cómo las ramas están conectadas, cómo podemos llegar de un lugar a otro y cómo unos espacios como que se combinan con otros y demás. Bueno, pues hagan de cuenta que con las matemáticas pasa exactamente eso. Ya que estudiamos matemáticas, no digo de las verdaderas, porque todas son matemáticas verdaderas, pero ya cuando nos adentramos a estudiar de veras la esencia de las matemáticas, nos damos cuenta que es eso, es un árbol frondoso lleno de ramas y unas ramas interconectadas y unas ramas que se traslapan con otras y unas que no se juntan nunca jamás, igualito que un gran árbol. Entonces, cuando hablamos de matemáticas, las personas yo ya no me dedico a las matemáticas, debo confesarlo, las sigo amando con locura y pasión, pero ya no me dedico a ellas. Pero en fin, digamos que todas las personas que conocemos ese funcionamiento interno de las matemáticas, justo lo que queremos es compartirlo para que las personas le den una oportunidad a ese árbol, ¿no? De ser escalable. Y entonces, bueno, obviamente los árboles los pueden escalar igual niños que niñas, hombres que mujeres, en fin, igual las matemáticas. No hay un impedimento de identificación genérica que no nos permita acercarnos al árbol como acercarnos a las matemáticas. Pero bueno, luego sigamos avanzando y platicando a ese respecto. No, me regreso un poco. La ciencia de los números. A ver, ¿por qué esto funciona y por qué quiero regresarme a los números? Ay, oí un bipcito. ¿Todo en orden? Sí, todo bien, no se preocupe. Perfecto, perdonen, es que como les digo, no les veo, entonces digo, me da el nervio. Bueno, se han hecho estudios de cuando estamos haciendo presentaciones por estas plataformas como Meet o Zoom, generalmente uno no ve a quien está hablando, sino que se está viendo a uno mismo porque sabe que así como uno se ve, es como todos los van a ver, entonces siempre nos queremos ver bien, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Entonces, como yo no me veo, me siento un poco, ¿cómo lo puedo decir? Como un poco, con un poco de incertidumbre, pero en fin, no pasa nada. Entonces, a ver, los números sí nos sirven para absolutamente todo. Yo les pido que piensen muy brevemente en cómo se describirían a sí mismos, a sí mismas, y seguramente aparece un número. Su estatura, su edad, si son más grandes que alguien o si están estudiando tal grado de la educación básica, o sea, siempre aparece un número porque es muy útil para describirnos. Pero además los números, aunque los vemos todo el tiempo, pues no los estudiamos realmente, los vemos de lejecitos como en el caso del árbol. Y entonces puedo hacerles un truco como este. Les voy a pedir que aunque es hacer cuentas, como dicen por ahí, un aviso. Yo soy una matemática. Me saqué muy buen promedio en la carrera, las amo con locura y pasión y sin embargo soy muy mal haciendo cuentas. Este hecho es uno de los de los mitos alrededor de las personas que estudiamos matemáticas. Creen que sabemos hacer cuentas, bueno, como si fuéramos, si digo, calculadoras, pero la verdad es que, pues, no necesariamente, así como no necesariamente todos sabemos bailar, aunque tengamos un cuerpo con las extremidades necesarias para hacerlo, pues no necesariamente sabemos o se nos da, o queremos bailar. Bueno, yo les voy a pedir que hagan unas cuentas, que son unas cuentas muy, muy sencillitas, les prometo, y ahorita les voy a explicar por qué les estoy pidiendo que hagamos esta aritmética. Entonces, a ver,
necesito, ya, si tienen ahí un lápiz y papel y pueden hacer las cuentas o la hacen mental, o si agarran la calculadora de la computadora, no hay ningún problema. Ok, entonces, necesito que piensen en un número, el número que ustedes quieran. Y luego, obviamente, entre más chiquitos, más fácil hacer el cálculo. Luego quiero que a ese número lo multipliquen por 10, cosa que es facilísima porque nada más es agregar un cero a la derecha. Entonces, bueno, ya tienen su número, ya pensaron por 10, o sea, le agregaron el 0, multiplicaron por 10, o sea, le agregaron el 0. Y ahora quiero que resten el número que pensaron originalmente. Si pensaron en 11 y multiplicaron por 10, pues les da 110, y luego a eso, a 110, hay que restarle 11. Y no tengo ni idea de cuánto da, 99. Ok. Entonces, ya que pensaron en su número, lo multiplicaron por 10 y restaron el número que pensaron originalmente, les pudo haber quedado un número de una cifra, de 2 o de las que sean. Esas cifras que les quedaron de su número, necesito que las sumen hasta que quede una sola cifra. Si, por ejemplo, les quedó 87, pues suman 8 más 7 y eso da 15, ¿no? Y luego, 15, pues es 1 más 5, queda 6. Entonces, siempre tienen que ir sumando hasta que les quede solamente una cifra. ¿Ya está listo? No los veo, entonces díganme si ya. Si hay muchas manitas así, deditos arriba. Listo. Y avísenme. Listo, va. Ok. Ya les quedó un número de una sola cifra. A ese número yo quiero que le resten 5. Me van a decir, ¿qué pasa si quedó un número negativo? Y yo les voy a decir, eso no es posible, pero ahorita les voy a decir por qué. Ahora, piensen en esto. Si les quedó un 1, piensen en la letra A. Si les quedó 2, piensen en la letra B. Si les quedó 3, en la C. Y si les quedó 4, en la D. Y si les quedó 5, en la E. Y así se van. ¿Listo? Listo. Listo. Ok. Ahora, ya que tienen la letra, quiero que piensen en un país con esa letra. Si, por ejemplo, les tocó E, pues pueden pensar en Ecuador o pueden pensar en Estocolmo. ¿Ya? ¿Pensaron en su país? Sí. Sí. Va. Ahora quiero que agarren la segunda letra del país y que piensen en un animal. Nada más uno para que no haya. Ya. Va. Ahora quiero que agarren la tercera letra del animal y que piensen en una fruta. ¿Ya? Listo. Ah, yo dije, no, capaz que se están tardando porque me equivoqué. Eso siempre es muy posible y si me equivoqué les voy a explicar por qué sé que me equivoqué. A ver, yo no los puedo ver a ustedes, pero con sus manitas o levanten la mano y luego me dicen, cuántas de ustedes obtuvieron Dinamarca, iguana y uva? Yo. ¿Solamente una persona? Yo. 2. En el chat dicen que varios. Yo. Ok, va. Todos. Estamos de acuerdo Todos. en que no... Yo también. ¿Ven? Están de acuerdo en que no les adivine el pensamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Alguien puede decirme qué hice? Nos indujo a una solución. A que pensaron más o menos lo mismo. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Al momento que yo les dije, multipliquen por 10 y quítenle el número que pensaron, lo que hice fue obligarles a que multiplicaran por 9. Cuando multiplico por 10 y resto 1, es como hacer el número X por 10 menos 1, ¿no? Entonces es como multiplicar por 9. Entonces yo los estoy obligando a multiplicar por 9. Y todos los dígitos, o más bien, todos los múltiplos de 9 tienen dígitos que suman 9 o múltiplo de 9. Y
repasen mentalmente la tabla. No me atrevo a hacer esto con los dedos porque como no me estoy viendo, capaz que me equivoco. Igual luego les paso una imagen, pero repasen la tabla del 9 y fíjense cómo la tabla se puede escribir primero en las decenas, los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en las unidades al revés. 0, bueno, al revés, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? 0 más 9 es 9, 1 más 8 es 18, 27, 36, 3 más 6 son 9, 45 es 9, 54 es 9, 63 es 9. Todos, esa es una propiedad de todos los múltiplos de 9. Entonces, cuando yo les dije, sumen, yo sabía que les iba a quedar 9. Y entonces yo sabía que si le quitaban 5 les iba a quedar 4. Y entonces yo sabía que iban a escoger la letra D. Y ahí no me baso en la perfección y la precisión de los números, sino en la estadística y la probabilidad. Porque hay 3 opciones de país. Dinamarca, que es lo que casi todo el mundo piensa. El otro es Djibouti y el otro es Dominica. Entonces digo, pues van a pensar Dinamarca. Y entonces van a tener que pensar en un animal con I. Y ahí también tienen 3 opciones. Y entonces van a pensar en iguana, porque pues es lo más fácil. También está el impala, que es como un venadito, y está el ibis, que es un ave. Y a lo mejor hay más, pero por lo menos esos 3 tengo aquí en la cabeza. Y entonces, como van a pensar en iguana, pues tienen que pensar en una fruta. ¿Damasco es país? Damasco, no sé, ¿no es como una región de España? Es una ciudad. No sé. Pues miren, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Estos ejercicios hacen pensar no nada más en matemáticas y en cómo funcionan los números, sino en qué hay más allá, la geografía y esto, cómo está clasificado. Por ejemplo, ustedes me están diciendo, es que Damasco es una ciudad. Sabemos o podemos identificar que una ciudad no cumple el requisito que yo estoy pidiendo, porque no es un país. Entonces, a ver, déjenme acabar y ahorita voy con esto. Entonces, cuando les digo piensen en la fruta con U, ahí también tenemos 2 opciones, la uva y la uchuva. Entonces, bueno, pues la uchuva es menos conocida porque de hecho en México creo que ni hay, yo nunca he visto una. En alguna presentación que hice así por un Zoom a donde se conectaron alguien de Sudamérica, ya ni me acuerdo de dónde fue quien me dijo, es que la uchuva Pagado porque no escuchamos todo lo que dijo. Exacto, iba a decir así como, ¿cómo si apenas voy en la primera y soy 58,300? Entonces, no pasa nada. No pasa nada, déjenme. Nos quedamos en la uchuva. En la uchuva, sí. Es que, a ver, voy a ver si nomás comparto una. Esta es una, a ver, voy a hacer esto. Ustedes la ven completa, casi. La ven grande. A ver si yo aquí, esperen, es que vamos a hacer esta aquí para que, ay caramba, es que si se las dejo ver todos no los veo y me da agobio. ¿Les parece si la dejo así? Nomás por favor. Okay. Sí, entonces te sientes más cómoda. Exacto, por lo menos para verme, porque sí, por favor. Bueno, y entonces, yo al momento de que yo les compartí esto, ¿qué es lo que hice? Yo les propuse un reto que yo sabía que ustedes podían resolver, pero que ustedes mismos iban a poder validarse a sí mismos, a sí mismas, porque yo les di una serie de instrucciones y entonces ustedes pueden seguir las instrucciones, porque eso es algo que las matemáticas nos han dado. Ya sé que hay muchas maneras de abordarlas y que no nos queda clarísimo qué es lo que hacemos cuando estamos en la educación básica, pero algo que nos dejan las matemáticas y nuestro acercamiento a las matemáticas es saber, entender lo que se nos pide, ver si lo que nosotros decimos que puede ser lo que se nos pida, si es o no es, como hacer una validación de nuestro resultado y al final enunciar esa respuesta. Y cuando la compartimos, pues hay personas que van a pensar como nosotros o podemos ver que hay otras maneras de pensar. En este caso fue irlos acotando para que pensaran lo que yo quería que pensaran. Ahora,
¿Por qué es tan fácil hacer un ejercicio como este? ¿Y por qué la gente se sorprende tanto de que les adivino el pensamiento? Porque justo nuestro acercamiento a los números es muy superficial, ¿no? Entonces, bueno, hasta a veces cuando uno está en la Facultad de Ciencias, también nos sorprendemos de muchas cosas que vemos de los números. Pero bueno, déjenme avanzar un poquito más porque yo soy capaz de tenerles aquí hasta el día de mañana porque cuando empiezo a hablar no me para la boca, como ya han podido ver. Entonces, a ver. Yo me acuerdo cuando yo estaba chica que a mí me dijeron que las matemáticas servían para ir al mercado. Y entonces pienso y digo, pues sí, porque yo quiero saber si la cosa que voy a comprar cuesta menos o cuesta más de lo que yo traigo y pues voy a saber si lo puedo comprar o no lo puedo comprar, ¿no? Entonces hago una comparación de cuánto cuesta, cuánto traigo, pero además para que me den bien el cambio, porque yo no quiero que me vean la cara, así como tampoco los de los terrenos de los alrededores del río Rin querían que les vieran la cara con el cobro de impuestos. Entonces, a ver, cuando uno ya empieza a calcular las fórmulas, cuando uno se enfrenta a la álgebra, cuando se enfrenta al cálculo y demás, entonces ese pretexto que a mí me dieron o esa razón que a mí me dieron de que sirven para que no me vean la cara para cuando voy al mercado, pues me deja de tener sentido. Pero ya que estoy más grande y ya que estudié la carrera y ya que pude entender mejor qué son las matemáticas, digo, es que claro, las matemáticas son esenciales para ir al mercado. Y, a ver, voy a tratar de ser lo más rápida que pueda, porque es apenas la ida al mercado. A ver, primero, necesitamos saber si vamos a ir al mercado o si ya tenemos que ir al mercado o si tenemos ya que ir al supermercado, no importa. ¿Cómo sabemos eso? Pues vamos a la alacena, vamos al refrigerador y vamos a ver qué no hay, ¿no? O la señora que nos ayuda nos dice, ya se me acabó el jabón de trastes y entonces a lo mejor lo anotamos en una lista, o en ese momento que buscamos hacemos una lista. ¿Por qué una lista? Porque si son distraídos como yo, lo que pasa es que se nos olvida comprar las cosas que necesitamos, pero también pues muchas veces la lista no acaba de servir porque pues uno va por el mercado y dice, ay, mira, de una vez compré ay, de una vez esto otro, ay, de una vez aquello, ¿no? Y entonces termina uno con más elementos en el carrito de los que están en la lista. Pero bueno, si queremos ser realmente muy precisos, queremos ser muy disciplinados con lo que necesitamos comprar, lo que hacemos es ver qué falta, anotarlo en la lista. Estamos en el supermercado y decimos, ok, yo necesito huevos, ok, los pongo en el carrito, lo tacho de la lista. Entonces, comparación que hago de lo que necesito con lo que estoy poniendo en el carrito, por ejemplo, es muy parecido a lo que hacemos cuando contamos. Contar significa asociar los elementos de un conjunto con los elementos del conjunto de los números naturales, que son los que usamos para contar. Del 1 en adelante, números enteros, pero del 1 en adelante. Y entonces, a ver, cuando yo voy a contar, por ejemplo, los dedos de mi mano, digo 1, 2, 3, 4 y 5. Pero también puedo decir 1, 2, 3, 4, 5. Y puedo contar de muchas maneras. Como de muchas maneras yo puedo hacer mi lista de lo que necesito para ir al súper. Entonces, ¿qué pasa? Esta idea del conteo en realidad es una asociación de dos conjuntos. Y entonces, si yo quiero contar bien, digamos, entonces no voy a contar ningún elemento dos veces y tampoco voy a dejar de contar ningún elemento. Entonces, cuando yo voy al súper, si de verdad quiero ser disciplinada, no voy a echar en el carrito más de lo que dice mi lista, porque ese es el dinero que tengo establecido, o ese es así, no voy a sucumbir a los deseos del marketing, ahorita les cuento eso. Y entonces lo que hago es una correspondencia entre lo que está en mi papel con lo que está en mi carrito de compras. Entonces, bueno, para empezar, ok. Pero eso ya es cuando estoy en el súper. ¿Cómo decidí que voy a ir al súper ahorita? Primero, ¿a qué súper voy a ir? ¿Dónde o qué hay alrededor de ese súper? A mí me gusta mucho ir a una Comer que me queda aquí muy cerca, pero enfrente hay una escuela. Entonces no voy a ir ni a las 8 de la mañana que entran, ni a las 2 de la tarde que salen. ¿Por qué? Porque me voy a tardar más en llegar, porque yo sé que va a haber más tránsito. Entonces esa información que ya tengo, como en el caso de Dinamarca y la iguana y eso, que pienso estadísticamente cómo ha sido el comportamiento
de las personas, acá puedo pensar en cómo ha sido el comportamiento del flujo vehicular en distintos horarios en ese súper al que me gusta ir. Entonces, ya sé que tengo que ir al súper, pero a partir de lo que sé de la información del entorno, puedo ver si de veras me urge ir ahorita, que es un infierno llegar, o me espero hasta la tarde, que ya no es tan complicado. O sea, si conozco el súper, pues me doy vuelo a la hilacha y ya sé exactamente dónde está lo que conozco el súper, necesito orientarme. Entonces uno puede perfectamente leer los letreros que están colgados de los techos o puede uno asomarse y más o menos deducir hasta dónde están las cosas que necesito. Por ejemplo, si yo necesito una naranja o naranjas en general, a lo mejor no veo las naranjas, pero veo las sandías. Y entonces digo, hay una categorización que me hace pensar que naranjas y sandías están por el mismo rumbo. Y no así con las, por ejemplo, con las llantas. Donde hay llantas no voy a encontrar naranjas, porque hay como una lógica alrededor de cómo se estructuran los departamentos de los supermercados, por ejemplo, y de algunos mercados también, aunque luego no funciona tan perfecto, o tan bien, digamos. Entonces, yo les decía hace rato de sucumbir al marketing, porque muchas veces los productos están acomodados por conveniencia más que por relevancia o que sean compatibles. A ver, ¿qué estoy diciendo? En donde está el pan, la panadería, pues cerca puede que esté la leche, ¿no? Y pues si ya está ahí la leche, también está el chocolatito, ¿no? Y también hay un departamento donde está el chocolate, pero si lo pongo junto al pan, a lo mejor se te antoja pues un pancito con chocolate caliente, entonces no nada más te venden un producto, te venden 3, ¿no? Porque pues ahí vas. Entonces, digamos que hay una manera natural de acomodar en el súper y eso nos lo da las matemáticas o más en concreto el pensamiento matemático. Hay 2 materias que no se dejan de dar nunca en la educación básica, el español y las matemáticas. Las matemáticas lo que estructuran son nuestra forma de pensar. El español nos da una herramienta, o lengua materna en general, no nada más español, nos da una herramienta para comunicar esas estructuras de pensamiento. Entonces, bueno, vamos a seguir con el súper. Podemos ir con muy poquito tiempo y entonces ir rápido a ver dónde están las sandías, han de estar las naranjas y entonces voy para allá y no me distraigo y termino rápido. O si tenemos mucho tiempo, podemos recorrer todos los pasillos, así como el mapita que se ve ahí. Recorro todos los pasillos, soy feliz y llevo en mi carrito así de cosas y entonces luego lloro cuando la tarjeta me llegue, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro asunto. Todavía no estoy fuera del supermercado y todavía no acabo mi historia. A ver, llego a la caja. Entonces, a ver, pasan ahí varias cosas. Primero, otra vez tengo que emplear ese ejercicio de correspondencia, decimos los matemáticos, biunívoca entre los productos que me van a cobrar y el escaneo de dicho producto. O sea, quien está escaneando tiene que tener cuidado de escanear todo una vez y solo una vez. Y yo tengo que tener cuidado de que no me escaneen 2 veces. Si le falta, pues a lo mejor soy muy honesta y le digo, oye, te faltó este. Casi nunca les falta, ¿eh? Pero también tengo que verme lista para que si me escanean algo doble, pues les diga, oye, me estás cobrando doble, ¿no? Entonces tengo que estar como muy atenta de qué es lo que está pasando. Pero además hay otra cosa, si se fijan ahí, lo que se ven son unos plátanos que están en una báscula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y en el sistema, en los programas que utilizan en los supermercados, están utilizando una regla de 3. Yo sé que el kilo de plátanos cuesta tanto. Lo que yo llevo son tantos gramos de plátano, entonces me tiene que cobrar tanto dinero para hacer la conversión, ¿no? Entonces ahí otra vez estoy haciendo una comparación. Las matemáticas tienen mucho que ver con comparar todo el tiempo. Yo voy a tener como un sistema de referencia, pueden ser los números, pueden ser las medidas las unidades de medición y cómo yo me voy a estar comparando con esos elementos. ¿Cuántos elementos o cuántos kilos o cuántos metros o cuántos, en fin,
las unidades de medida me dan una manera de comparar lo que yo quiero comparar. En este caso, pues es el peso de los plátanos para saber cuánto tengo que pagar. Y entonces llega el momento de pagar, donde yo sabía que las matemáticas me iban a servir. Y sí y no, porque ya no pago con efectivo, entonces ya no hago la cuenta. Bueno, nunca la he hecho, la verdad. Pero ya no tengo que ver que esté bien sumada y restada las cantidades para que me den el cambio correcto, porque ya pago con tarjeta, ¿no? Y entonces, pues ya no me tengo que preocupar. Luego les contaré una anécdota de cuando uno usa las tarjetas, es cuando más gasta porque no tenemos clarísimo qué es lo que estamos gastando. Pero eso es otra historia. Luego les comparto más cosas que he escrito sobre las compras, por ejemplo. Hay cosas bien interesantes que se han estudiado respecto de cómo vamos a hacer compras. Pero en fin, entonces, ya pagué con mi tarjeta. ¿Por qué mi tarjeta pasa? Pues porque tengo dinero. Pero ¿cómo saben exactamente que tengo dinero? ¿Y cómo se determina que esa tarjeta es mía y no de nadie más? ¿Y cómo se configura el código para que vean que sí estoy poniendo el código correcto y demás? Todo se codifica. Ustedes seguro saben más de esto que yo, pero todo se codifica. Y mucha de esa codificación tiene que ver con cómo están compuestos los números. Hay un teorema que se llama el teorema fundamental de la aritmética que dice que cualquier número es primo o tiene una forma única de descomponerse en factores primos, ¿no? Y entonces yo puedo perfectamente saber que tales números primos me van a determinar tal número, pero si yo tengo un número, sobre todo un número muy, muy grande, yo no sé si, o no sé, primero, no es fácil saber si es primo, y no es fácil saber cuál es su descomposición en números primos. Y esa no facilidad, digamos que eso que se oculta, así como yo les oculté toda lo rebuscado de pensar el número y demás, esa dificultad para dilucidar cuáles son esos factores primos es en los que se basa el sistema de criptografía de clave pública, ¿no? Porque necesito saber cómo es esa composición de los primos para poder encontrar el código que me permite, la llave que me permite descifrar el código. Entonces, bueno, todo eso ocurre nada más con que yo deslice mi tarjeta y yo ni me entero. Pero bueno, finalmente, ¿qué pasa? Esa misma cuidado de clasificación que hay en los departamentos se vuelve a repetir en la zona del empaque, porque hay las personas que nos ayudan a empacar o nosotros mismos, debemos tener mucho cuidado de que no juntemos el jabón con el jamón, ¿no? Que queden en bolsas diferentes para que no se contaminen. Entonces volvemos a clasificar los productos de acuerdo con una cierta lógica. Llegamos a nuestras casas y ahí hacemos una reclasificación porque no vaciamos, o sea, no ponemos la bolsa en el mismo lado. En la casa tenemos un orden, aquí van los enlatados, aquí van los refrigerados, aquí van nada. Entonces hay como una constante categorización, un reconocimiento, digamos, de los patrones que hay en los que nos basamos para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, vamos a seguir. Ahora, esto que está aquí es unas imágenes que yo bajé de Google y, si no me equivoco, creo que era de Perisur, ¿no? Y entonces, bueno, no importa, en realidad no voy a ir a Perisur ahorita, algún día, pero en este momento no, porque además ya está cerrado. Pero, ¿qué es lo que yo estaba tratando de rescatar aquí? A ver, si se fijan, ahí dice horarios populares y hay una etiqueta. Es más, díganme ustedes, ¿qué ven ahí? Y mientras tomo un poco de líquido. Sin miedo, no muerdo. Les prometo. ¿A qué hora hay más gente? ¿A qué hora hay más gente? ¿Qué día hay más gente? El día es el domingo, ¿no? Es que está muy chiquito, radios populares. Ay, sí. Y la estancia, ¿no? Pero lo que es promedio de permanencia, 45, 2.5 horas. Efectivamente, el domingo hay más gente alrededor de las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, después de comer. Cuando hay menos gente, pues donde se ve la barra más chiquita
Y ahí estoy indecisa y además a lo mejor para ustedes es más difícil porque lo están viendo más chiquito y además yo he visto esta imagen muchas veces, entonces ya me la sé, pero estoy indecisa entre si hay menos gente el jueves a las 11 o el domingo a las 11. Creo que hay menos gente el domingo a las 11 porque pues nos gusta estar acostados, ¿verdad? Disfrutar la cama ese día que se puede. Entonces, a ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué día quisieran ir a Perisur? ¿Qué me contestarían? Ay, así, a alguien que se le ocurra. El jueves. El jueves. Me quedo muy Pero lejos. si trabajamos el domingo. Ok, les queda muy lejos. Ok, vamos a suponer que es la plaza que les queda cerca. A ver, a partir de esta información, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? Vieron qué es lo que estas gráficas me estaban diciendo y ustedes las interpretaron. Entonces, esta información, así como está, no es suficiente para poder responder a la pregunta ¿qué día es mejor ir a Perisur? Varios de ustedes pensaron, pues el jueves que no hay mucha gente. Pero ¿qué tal si no es que van a ir a comprarse algo? ¿Qué pasa si ustedes van a ir a vender? Y de lo que vendan depende su ingreso del día o del mes, en fin. No van a ir cuando no hay gente. Van a escoger ir cuando hay más gente, cuando hay más posibilidades de venta. Entonces, la información, el dato por sí mismo, puede no servir de nada. Lo que hay que hacer es interpretarlo y sacarlo o sacarle la información o convertirlo en información para la decisión que queremos tomar. Entonces, todo esto que les he contado, quiten de encima los cálculos que hicimos del multiplicar por 10 y así. Todo esto que les he contado tiene que ver con matemáticas. Las decisiones más cotidianas están basadas en elementos de lo esencial de las matemáticas, que es el pensamiento matemático, la comparación, la categorización, la clasificación, ¿sí? Y eso lo podemos hacer todas las personas independientemente de cómo nos identifiquemos y de qué edad tengamos. A lo mejor luego somos más duchos cuando somos más grandes, a lo mejor desde chiquitos somos muy hábiles para obtener esa información de lo que nos están presentando. Ahora, los datos que se consiguen o que, digamos, lo que estamos viendo ahí es un modelo que nos está representando los datos. Alguien a lo mejor está con un contador viendo cuánta gente entra a Perisur a tales horas, o a lo mejor tienen un sensor cada vez que la gente pase por aquí, entonces la voy a contar, o a lo mejor hacen escaneos con grabaciones, no lo sé, no sé cómo hacen esa obtención de datos, pero luego cómo represento esos datos es lo que me permite darles una interpretación. Entonces, las matemáticas no nada más son cómo me describo, sino maneras de construir modelos que describen la realidad, ¿no? Entonces, puedo, sin temor a equivocarme, decir que son una forma de reflexionar sobre el entorno. Y entonces digo, pues muy bien, ok. De hecho, una manera en que se han interpretado las matemáticas últimamente es como la ciencia de los patrones. O sea, yo reconozco estas regularidades que hay en distintos lados y puedo, a partir de esas regularidades, entender el contexto o extrapolarlas a otro contexto y entonces tratar de entender el otro contexto. Incluso la posibilidad de ver si la información de un contexto me sirve en otro es parte esencial del pensamiento matemático, ¿no? Entonces, son una forma para reflexionar sobre el entorno, pero también son una manera de poder ir más allá. Y este es un ejemplo que a mí me parece tan preciosísimo que se los voy a compartir porque pues para eso estamos aquí, ¿verdad? Allá en el siglo, se me está escapando, el siglo 4 antes de Cristo, los 300 antes de Cristo, vivió un matemático que se llamaba Euclides en Alejandría, en esta ciudad que tenía
la preciosa biblioteca que se quemó, a donde pasaron muchas cosas como el asesinato de Hipatia, en fin, Arquímedes también, digamos la antigüedad helénica en donde la civilización floreció, apareció la democracia, en fin, todo eso que sabemos y que está bien padre, pero vamos a centrarnos en Euclides. Euclides escribió el libro más antiguo que se tiene de geometría, que se llama así, Los Elementos. Y en realidad no es un libro, lo que es una serie de 13 capítulos, digamos, que hablan de pues, la geometría en general. No tiene todo el conocimiento geométrico de la época, pero sí una gran parte del conocimiento. Por ejemplo, él no habla de cónicas, y las cónicas se conocían desde su época. Entonces, no está todo, pero está ahí. Pero además es muy importante, luego leo sus mensajitos, perdón, es que nada más veo que aparecen mensajes, pero no los alcanzo a leer todos. Él es muy importante para las matemáticas porque en ese libro se estableció la manera en que los matemáticos, las matemáticas, hacemos matemáticas, este sistema de axiomas y este sistema de estructura de cómo vamos a hacer las cosas, ¿no? Entonces, a ver, él empieza haciendo o enunciando definiciones. Un punto es aquello que ya no tiene partes. Una línea recta es longitud sin latitud, ¿no? Y así se va hasta que define todo lo que necesita. Y en otros, les digo, 13 libros, son como 13 capítulos. Hay otros capítulos en los que necesita poner otras definiciones. Pero bueno. Y también habla de lo que él llama, es que son los axiomas, las nociones comunes, ¿no? Y entonces él dice cosas como que el todo es mayor que la parte, pero ya si hubiera estado vivo cuando se inventaron el infinito y cuando Cantor empezó a estudiar el infinito, resulta que se hubiera hecho así, ¿no? Pero bueno, en fin, esa es otra historia. Les digo, ustedes invítenme, yo les cuento miles de historias, pero en fin. La cosa es que también tiene estos que se llaman postulados, y son 5 postulados. Y lo que él dice es que son verdades, pues, evidentes, ¿no? Que no necesitan demostración. Por ejemplo, que todos los ángulos rectos son iguales. Nosotros decimos, ay, pues claro, pues es que mide 90 grados, pero la definición euclidiana de ángulo recto es que yo tengo una línea recta, una línea que la cruza, y si los ángulos que se forman en ese cruce son iguales, entonces son un ángulo recto. Entonces, si yo hago esto en esta línea y obtengo dos ángulos que son iguales, son rectos. Y si hago lo mismo en la otra línea, yo puedo decir que todos esos ángulos que forme son iguales, pues son rectos y van a ser iguales. Entonces, eso es lo que él llama un postulado, es evidente. Y entonces el quinto postulado, que es el más famosísimo, dice exactamente esto que dice ahí en el dibujo de la izquierda. Si yo tengo 2 líneas rectas, y tengo una línea que las cruza, y el ángulo alfa, o más bien A, y el ángulo B, suman menos de 180 grados, entonces esas líneas se van a intersectar del lado en donde está justamente donde se van aproximando, ¿sí? Si suman 180 grados exactamente, entonces van a ser paralelas, ¿no? Si suman A y B más de 180 grados, no se van a intersectar de ese lado, sino del otro, ¿no? Entonces son esas 2, o más bien esas 3 opciones de el postulado. Y entonces Euclides dijo, eso es evidente, ¿no? Se van a cruzar, no sé dónde, pero se van a cruzar. Y entonces pasaron los años, y por ahí del siglo XIX, los matemáticos dijeron, ¿y qué pasa si no es cierto? ¿Qué pasa si no se cruzan? ¿Qué pasa si se cruzan un montón de veces? Y entonces uno podría decir, pues no pasa nada, pues estás loca o yo qué sé, pero no. Lo que pasó fue que este postulado, que es la base, la esencia de la geometría euclidiana o la geometría plana, que es la que aprendemos en la escuela, si lo negamos, si decimos no hay ninguna manera de que las rectas se crucen ni por un lado ni por otro, lo que obtenemos es como el dibujito de arriba, que además es la base de la geometría que se llama hiperbólica. Y si decimos, pues no importa cómo lo tracemos, si son más de 180 grados se van a intersectar y además se van a intersectar una infinidad de veces, entonces lo que surge es la geometría elíptica o esférica y bueno, en ese caso es la geometría que también se llama riemanniana por Riemann, que fue el que la desarrolló. La de arriba la desarrolló Lobachevsky. Y entonces, ¿qué es lo que pasa?
a partir de una cosa que pareciera tan evidente, si la negamos en matemáticas, obtenemos dos ramas de las matemáticas completamente consistentes entre sí, pero no entre ellas, pues, o sea, la geometría hiperbólica es una rama perfectísima, preciosísima, la geometría elíptica es preciosísima, pero son contradictorias porque parten de enunciados que son, pues eso, contradictorios. Y me van a decir, bueno, ¿y qué? ¿No? Pues resulta que, por ejemplo, para viajar, los aviones no se basan en la línea recta para volar, sino en la geometría esférica, porque finalmente el planeta es una esfera. Entonces, si yo quiero hacer un cálculo, no voy a calcular la distancia entre dos puntos, la línea recta, sino la distancia entre dos puntos en una esfera, que es un arco de circunferencia, ¿no? Entonces, a pesar de que es algo tan abstracto y tan complejo, hasta podría parecer, tiene aplicaciones cotidianas. Entonces, yo les decía desde arriba, es que las matemáticas no son ciencia. ¿Por qué? Porque no nada más nos dan una forma de estudiar la realidad, sino que también se pueden inventar estos mundos irreales o estos mundos que son completamente que viven aquí en nuestras cabezas, que no nos los podemos encontrar. O sea, la idea del 3. ¿Qué es el 3? El 3 es una cardinalidad, o sea, es una manera de comparar a todos esos conjuntos que tienen así de elementos. Pueden ser mis 3 dedos, o pueden ser mis pesos en el banco, o pueden ser las patas de un banco de 3 patas, ¿no? O sea, ese 3 lo que es una abstracción de esa realidad que podemos encontrarnos, pero también es una abstracción que yo puedo jugar y entonces puedo extrapolar y la puedo utilizar en otros lados. Entonces, las matemáticas no son ciencias, son una manera de pensar, estructurar, es una forma de lenguaje que pues tiene su consistencia por sí misma. Las matemáticas son o están independientes de lo que vemos. Hay cosas que sí se encuentran, pero hay otras que no. Por ejemplo, les decía, el infinito. Cuando Cantor decía, por ejemplo, y eso es algo que le costó mucho a los matemáticos de la época entender. Piensen en todos los números enteros, o sea, el menos 3,840, el menos 18, el 0, el 1, el 254, toda la recta que tiene los números enteros. Y piensen nada más en todos los que son positivos, ¿no? Vámonos desde el 1 en adelante. Pues esos dos conjuntos, aunque pareciera que uno tiene muchísimos más elementos que el otro, porque uno nada más son los positivos y el otro son los positivos y los negativos, esos dos conjuntos son del mismo tamaño, matemáticamente hablando. En el intervalo entre el 0 y el 1 hay tantos números como en toda la recta, en toda, todos los números, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo puede ser eso? Euclides decía que el todo no puede ser mayor que la parte. Pues cuando estás en el infinito, sí. Una manera de caracterizar al infinito es que una de sus partes puede ser igual al todo, o más bien el todo es igual a una de sus partes. Entonces, esa complejidad le da a las matemáticas un lugar aparte de la ciencia, ¿no? Gottlieb Frege decía, es que las matemáticas son una ciencia autónoma, ¿no? O sea, sí pueden convivir con el mundo, pero también viven en un mundo en sí mismo. Entonces, eso es así como... Entonces, bueno, luego podemos platicar de eso. Me voy a apurar un poquito más, porque si no, nunca voy a acabar. Se supone que ya tendría que estar acabando, pero les prometo que ya no falta mucho más. Entonces, o bueno, ¿a qué hora se termina? ¿A qué hora tengo que acabar? ¿Ya pronto? Nuestra clase termina 9:30, así que tú tranquila, Clau, tú tranquila. Bueno, es que además, algo que a mí me gusta mucho, como soy comunicadora de la ciencia, me gusta mucho contar los chismes de las matemáticas, porque cuando uno está estudiando matemáticas, a fuerza tiene que aplicar los algoritmos que luego ni entienden por qué los hacen, pero, a ver, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. Siempre que hago esto, nadie nunca sabe, pero a lo mejor ustedes sí, a lo mejor no. A ver, cuando vamos a multiplicar, por ejemplo, ponemos generalmente, por ejemplo, un número por otro.
Ponemos un número arriba, ponemos un por y ponemos el número abajo y luego hacemos una rayita. Entonces, por ejemplo, si vamos a multiplicar uno fácil, porque si no, no me sale. 12 por 24. Sí, 12 por 24. ¿Qué es lo que hacemos? A ver, piensen mentalmente o si quieren hagan el ejercicio en un papel. 12 por 24. Hacemos 4 por 2, 8. 4 por 1, 4. Y luego decimos 2 por 2, 4. Pero no lo ponemos abajo del 4, sino abajo del 8. O del 2. Bueno, lo que hacemos es recorrer un número hacia un lugar hacia la izquierda. ¿Ustedes saben por qué hacemos eso? ¿Recorrer un lugar hacia la izquierda? Porque en realidad no estamos multiplicando por 2, sino por 20, o sea, sería... Exactamente. Cuando hacemos esa Decenas. en las decenas estamos, el 2 no es un 2, es un 20. Entonces, al momento de poner como les dije en el inicio del ejercicio, bueno, de la plática, el 0 lo que hace es que me va multiplicando por 10. Entonces, cuando yo multiplico por 2, estoy multiplicando por 20. No pongo un 0, lo que dejo es un espacio vacío. Entonces, sí. Perdón, la profesora Reina quería comentar algo, levantó la mano. Adelante. Perdón, era para decir lo mismo, maestra, de las posiciones, pero ya lo respondieron mis compañeros. Gracias. Está bien. O sea, finalmente, cuando a veces aplicamos los logaritmos, los logaritmos a mí me hacen llorar, pero los algoritmos en matemáticas, no muchas veces entendemos qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, a ver. Pero bueno, yo les decía que les iba a hablar de las mujeres matemáticas. Ahorita vamos a conectar todo, ustedes pacientes. Entonces, a ver, hace unos poquitos días, el 11 de febrero, se celebró el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y yo les decía al inicio que muchas veces las mujeres no aparecen en la historia porque de verdad no estaban, o porque quienes hacen la historia, o quienes la escriben, quienes hacen la investigación, no se preocupan por encontrarlas, ¿no? Y entonces está esta historia muy simpática de esta niña que se ve ahí, que se llamaba Sophie Germain. Ella era de origen parisino, bueno, francés, vivía en París, y era hija de, pues era una hija en una familia acomodada, digamos, vamos a decirle así. Y entonces ella le interesaba mucho estudiar matemáticas. Era la época de la revolución, bueno, no de la revolución, cuando Napoleón estaba conquistando Europa y todo lo que se dejara. Y entonces ella quería ir a la universidad y le dijeron que no era propio de las niñas, que se dedicara a hacer otra cosa. Y pues ella fue muy necia y seguía estudiando y se metía a la biblioteca de su familia con velas y con cobijas porque hacía mucho frío, porque como no querían que se pusiera a estudiar, muchas veces lo que pasaba es que se metía a escondidas y entonces le quitaron la calefacción y entonces dijo, bueno, pues me llevo una cobija, y le quitaron la luz y dijo, bueno, pues me llevo una vela. Y entonces ella estaba estudiando y estaba estudiando con mucha emoción. ¿Por qué la enamoraron las matemáticas? Porque había un libro de historia de las matemáticas y en particular contaban la historia de Arquímedes. Arquímedes, pues fue un polímata, sabía de todo, hacía de todo, buenísimo, inventó la catapulta. Acuérdense esta anécdota del Eureka cuando salió de la tina sin ropa porque había resuelto un problema famosísimo de la corona del rey, en fin, bueno. Y entonces este señor Arquímedes estaba en la arena y estaba trazando círculos, estaba pensando en un problema geométrico y un soldado romano se acercó, le dijo algo, pero Arquímedes estaba tan absorto que el soldado creyó que lo estaba ignorando, pero no, en realidad estaba concentradísimo. Entonces el soldado, pues se le hizo fácil, acabó con la vida de Arquímedes y entonces Sophie decía, es que, ¿qué es eso que puede emocionarte, hipnotizarte a tal grado que hasta ni cuenta te das que tu vida está en riesgo y haces algo al respecto? Entonces ese algo eran las matemáticas. Entonces Sophie decía, es que yo quiero aprender matemáticas, esto está buenísimo, y entonces lo estaba haciendo.
Su papá no estaba muy de acuerdo porque les digo, no era propio de una señorita y además pues el mundo, bueno, en ese momento la ciudad, París estaba pues en mucho conflicto porque Napoleón era pues tenía esos aires de conquistar el mundo y más allá. Entonces, bueno, ¿qué pasó con Sophie? Cuando Napoleón, si no hubiera sido tan buen estratega militar, es muy probable que podría haber sido científico, porque apoyaba mucho la ciencia. De hecho, en aquel momento, así como las becas CONACYT, hagan de cuenta, y los concursos para las convocatorias para que te den financiamiento, Napoleón financiaba mucha investigación en ciencia. Y entonces, en particular, un día, Sophie se enteró que estaba abierto digamos, concurso para averiguar por qué pasaba lo que se ve en esa placa que está ahí. Luego busquen en Google algún video de placas de Chladni. Chladni se escribe C-H-L-A-D-N y latina. Chladni, así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una placa de metal. Hay, bueno, con una cuerda o con algo, una cuerda puede ser, y tomando un punto de apoyo en donde agarramos la placa, como si jugáramos al violín, pero en lugar de hacerlo sobre las cuerdas, lo hacemos sobre la placa. Lo que ocurre es que si sobre la placa hay arena, entonces la arena, en función de cómo aplico la presión a la placa y dónde agarro la placa, la arena se acomoda con diferentes patrones. Y entonces resulta que se abre la convocatoria y Sophie, que en realidad no tenía formación en matemáticas, ahorita les cuento una historia también bien bonita alrededor de Sophie, lo que Sophie hace es decir, ok, lo que tengo que hacer es así y así y así. Y entonces mete la propuesta al concurso y le dicen, está muy interesante, pero mal. Entonces, gracias por participar. En aquel entonces ella estaba apoyada de un investigador que se llamaba Lagrange. Y en aquel momento también existió otro investigador que se llamaba Laplace, que él quería la plaza, digamos, porque el ganar el concurso era ganarse una plaza en la universidad, y él quería la plaza para su estudiante que se llama Poisson, que también fue un físico famosísimo, buenísimo y demás. Entonces, como Poisson no lo pudo resolver, pero Sophie no tenía las herramientas, resulta que se declara desierto el premio. Entonces hacen una segunda convocatoria. Y entonces Sophie dice, ahora sí lo voy a hacer bien, me voy a basar en un estudio que hizo Leonard Euler, que es el príncipe de las matemáticas, siglo XVIII. Nadie escribió tanto como Euler sobre matemáticas. Y entonces ella se pone a estudiar y resulta que encuentra un error en Euler, aunque no tenía formación universitaria. Entonces corrige a Euler y hasta su maestro Lagrange dice, wow, es que esta niña es espectacular. Entonces mete la respuesta o la propuesta al concurso y otra vez no le dan el premio, porque no entienden lo que ella está tratando de hacer, porque lo hace de manera muy poco cuidadosa, porque no tiene las herramientas matemáticas que las otras personas. Y entonces, para la tercera edición del concurso, en realidad, Laplace creo que todavía seguía vivo, pero Lagrange ya se había muerto, Poisson ya tenía una plaza en la universidad, entonces casi que era el puro orgullo de Sophie, dijo, lo voy a tratar de resolver. Y a la tercera vez lo resolvió. Y entonces, cuando le dicen, es que ya lo resolviste, ya te ganaste el premio, dice, pero no lo quiero. Y entonces no lo va a cobrar, porque no se trataba de obtener el premio, se trataba como de establecer una postura de decir, es que ustedes son una bola de trogloditas y entonces no me están dejando entrar porque no piensan o no hay manera de hacerles convencer o convencerles de que una mujer puede hacer aportaciones. De hecho, otro amigo de Sophie, que era parte de la Academia de Ciencias, le decía, es que vente a las pláticas, ya te podemos admitir porque ya resolviste el problema. Y ella decía, no, porque nada más me dejan entrar de oyente, porque no voy con un esposo, ¿no? De hecho, Sophie nunca se casó, nunca tuvo hijos, y en su acta de defunción lo que dice es que era terrateniente, nunca dice que fuera matemática ni nada, ¿no? Entonces, bueno, esa historia es así como interesante alrededor de Sophie, pero además hay otra que es todavía más, bueno, es que todas son interesantes, es una mujer extraordinaria. Sophie no podía entrar a la universidad, pero tenía un amigo que se llamaba Auguste Leblanc.
que sí podía entrar a la universidad. Entonces le dijo, a ver, tú eres bien burro y yo soy bien lista. Tú sí puedes ir y yo no. ¿Qué te parece si tú vas, tomas los apuntes, me los das, yo los estudio, te hago la tarea y así podemos seguir? Pues, o sea, me dejas estudiar, pero tú te encargas, pues, digamos, de poner la cara. Y entonces, cuando estaba en alguna clase, Lagrange, el que les digo que luego fue maestro de Sophie, le decía a Leblanc, es que de verdad las cosas que haces están bien padres, oye, ¿cómo le haces? Y claro, Leblanc le decía, no tengo ni idea, porque en realidad las hace mi amiga Sophie. Entonces fue cuando Lagrange accedió a hablar con Sophie, trabajar con Sophie, y entonces decía, es que eres muy buena, por eso la acogió como su alumna. Entonces, bueno, Leblanc, Auguste Leblanc muere, pero Sophie quiere seguir aportando a las matemáticas. Entonces lo que hace es que las investigaciones que hacía o que las ideas que tenía las firmaba como M. Leblanc, de Monsieur Leblanc, nunca como Sophie Germain. Entonces resulta que se le hizo muy fácil mandarle sus ideas a otro matemático que también era buenísimo, que se llamaba Weierstrass. Y entonces Weierstrass tenía una conversación interesantísima con M. Leblanc, así lo admiraba muchísimo y le decía, es que algún día nos tenemos que conocer. Les cuento el final de la historia, no se conocieron, pero un día llegan a, porque además Weierstrass era alemán, llegan a Alemania un militar francés y le dice, señor, usted nos lo encargó mucho la señorita Sophie porque, pues bueno, Napoleón ya llegó a invadirle su ciudad, entonces no queremos que le pase nada, porque Sophie estaba muy preocupada por Weierstrass, por esta anécdota de Arquímedes. Entonces decía, si Arquímedes era tan bueno que ni se cuenta se dio que su vida estaba en peligro, no quiero que le pase lo mismo a Weierstrass. Y entonces le dice, por favor, cuídamelo mucho, así le dijo a su papá, cuídenmelo mucho. Entonces van y le dicen, tiene usted protección especial gracias a la señorita Sophie. Y entonces pregunta, pues, ¿quién es Sophie? ¿Por qué por qué me está pidiendo? ¿Quién es? ¿Por qué me está cuidando? ¿No? Y entonces ya ella le dice, pues te tengo que confesar, espérenme un segundito. Ay, espérenme. Sigo en llamada. Ay, listo. Entonces le dijeron, pues la señorita Sophie, y pues la señorita Sophie le escribe y le dice, ¿qué crees? Es que efectivamente no soy Monsieur Leblanc, soy Mademoiselle Germain, ¿no? Y entonces, bueno, resulta que señor pues estaba tan emocionado de haber conocido a una mujer con tanto talento que no daba crédito. Pero además, insisto, no la dejaban de todas maneras entrar y de todas maneras en su acta de defunción nunca dijo que fuera matemática. Y hasta hoy en día, si ustedes teclean en Google Sophie Germain, aparecen estas imágenes. Esta no es una captura de pantalla de hoy, es de hace unos poquitos meses, pero aquí está Sophie Germain. Es siglo XVIII, ¿eh? Entonces, esta es Sophie Germain, esta es Sophie Germain, esta es Sophie Germain, esta es Eminete, esta es Sofía Kovalevskaya, Sophie Germain, Kovalevskaya, esta es Kovalevskaya, esta es Marie Curie, ni siquiera es Sophie, ¿no? Porque Kovalevskaya es Sofía, entonces, bueno, en fin. Esta historia de esta mujer tan extraordinaria, pues no muchas veces se empata con la imagen que aparecen en Google. O sea, no hay como ese cuidado de rescatar a esas personas que hicieron tantas aportaciones, en particular la de Sophie Germain, porque sí era muy buena. Entonces no hay como ese cuidado de que la imagen esté correspondida con el personaje al que está tratando de representarse. Yo sé que esta no puede ser Sophie Germain porque todavía no existía la foto, ni esta, ¿no? Ni esta. Estas sí, pero en fin, existe como ese no cuidado. Entonces, ya casi acabo, se los prometo. Entonces resulta que bueno, esto es de el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Ahorita voy a ir a ese asunto. También existe un Día Internacional de las Mujeres Matemáticas. Fíjense, si yo les digo, es el Día Internacional de las Matemáticas, muchos de ustedes van a pensar de las ciencias matemáticas, ¿no? No van a pensar que son las mujeres matemáticas.
porque matemáticas no se asocia con algo que hagas. No es lo mismo como cuando dices es el Día Internacional de las Físicas. No piensas en que es las mujeres, o sea, inmediatamente piensas que son las mujeres físicas, las enfermeras. Cuando dices el Día Mundial de las Matemáticas, no sabes que te estás refiriendo a las mujeres matemáticas, por eso es un nombre además más largo. Pero además ese día se celebra todos los 12 de mayo para conmemorar el cumpleaños de esta mujer que está en la pantalla, que se llama Mariam Mazarjani. Ella era una mujer iraní, que es la única mujer que se ha ganado la medalla Fields. No existe el premio Nobel de Matemáticas. Y cuentan unos que porque, bueno, si no se sabe la historia, existen los premios Nobel porque Alfred Nobel se hizo muy, muy rico con el desarrollo del TNT. Entonces, como su invento había causado tanta destrucción, él quiso que esa riqueza se reinvirtiera en los esfuerzos de otras personas por ayudar a la humanidad y no por destruirla como en el caso del TNT, ¿no? Y entonces hay premio Nobel de Química, hay premio Nobel de Medicina, de Física, pero no de Matemáticas. Entonces hay dos versiones. La versión como más oficial es que, bueno, no oficial, en realidad no hay una versión oficial porque no está escrito en su testamento y a los matemáticos no les den nada. Obviamente ya existían las matemáticas y la comunidad matemática, pero uno, puede ser que Alfred Nobel pensara que en realidad las matemáticas no servían para nada, o, y ahí va chismecito matemático, parece ser en aquel entonces que su esposa lo estaba engañando con un matemático muy bueno que se llamaba Mittag Leffler, y entonces dijo, si pongo un premio Nobel para las matemáticas, capaz que se lo gana y me gana la mujer y me gana mi dinero. Entonces dijo, no va a haber premio Nobel de Matemáticas. Y entonces lo más cercano al premio Nobel de Matemáticas es la medalla Fields. Pero no es tan cercano. Porque la medalla Fields se da solamente cada 4 años. Y además para que te la ganes tienes que tener menos de 40. Entonces, a lo mejor se conoce en esta historia, a lo mejor no. Pero existe lo que se llama el último teorema de Fermat. Fermat es un matemático del siglo XVII que un día estaba estudiando el libro de la geometría de Diofanto de la antigua Grecia y entonces en donde aparecía el teorema de Pitágoras, a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, cuando hay ternas de números de números enteros que cumplen esa terna pitagórica y de hecho se les llama así ternas pitagóricas. Por ejemplo, el 3, 4 y 5. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Y hay otras ternas pitagóricas. Y entonces Fermat decía, si el exponente es mayor que 2, entonces nunca se van a encontrar números enteros, ¿no? Que la cumplan. Entonces, a a la n más b a la n es igual a c a la n. Algo dice de 10 minutos. Ya me apuro. No se preocupe, entonces, si no volvemos a iniciar la sesión. Va. Ay, ya me fui. Esperen. Acá. Ok. No, sí, aquí está. Pues si no, no la veo. Entonces, lo que el teorema de Fermat además se llama el último teorema de Fermat porque de todos los que... esperen, no, me distraje. Entonces dice, si el exponente es mayor que 2, entonces nunca se van a encontrar números enteros que cumplan esa igualdad. Habrá de otros, pero enteros no. Y entonces pone en el margen del libro, tengo una demostración preciosa, pero no cabe aquí en el margen del libro. Y entonces el señor que no tenía respeto de los libros escribió notas por todos lados. Y fueron los matemáticos atacando, digamos, todos esos problemas, iban resolviéndolos uno por uno, pero faltaba ese. Por eso se le llama el último teorema de Fermat. Y entonces resulta que pues no era tan fácil y durante 300 y pico de años trataron de resolverlo y no lo lograban. Y entonces un matemático inglés que se llama Andrew Wiles un día dice, ya lo encontré y lo descubrí y está padrísimo. Y entonces se pusieron a analizar las miles de páginas que tenía su demostración. Y además estaba utilizando matemáticas avanzadísimas que obviamente Fermat no conocía, entonces es muy probable que esa demostración que Fermat presumía en realidad no existía. En fin, entonces, resulta que Andrew Wiles pues resulta que sí había demostrado el teorema de Fermat, o bueno, casi, porque encontraron un error
Y entonces le dijeron, ¿qué crees? Lo tienes que revisar porque te equivocaste, así como cuando uno codifica, ¿no? Escribe código hay que buscar dónde está el error y cómo se impacta lo de después. Y entonces resulta que cuando hizo su primer intento tenía menos de 40 años y él, bueno, ya se veía como que se había ganado la medalla Fields, pero pues cuando revisaron, pues no, todavía no, y cuando ya por fin enmendó el error, pues ya tenía más de 40 años, entonces él no se ganó la medalla Fields. Pero bueno, regresando al asunto, la medalla Fields solamente la ha ganado una mujer, esta mujer, Mariam Barzajani, así se llamaba. Y digo se llamaba porque murió muy joven, a los 40 años, por cáncer de mama. Entonces, la única mujer que lo ha ganado, pues ya no está como para inspirar a otras mujeres a hacerlo, o por lo menos no de manera presencial, pero sí de manera póstuma, ¿no? Y entonces, aquí voy a regresarme al tema que yo quería contarles al principio. Y eso es algo que van a poder leer en el artículo. Les digo, compártanlo, discútanlo y si me quieren consultar, no hay ningún problema. En los años 50 se hizo un experimento para ver qué imagen tenían las personas, sobre todo los estudiantes de preparatoria, de qué era ser científico, cómo se veía un científico. Y en aquel entonces se encontró que efectivamente, pues es la imagen que tenemos hoy en día. Hombre, blanco, despeinado, con bata y elementos de laboratorio. Y entonces así se quedó. En ese experimento además, la idea es como hacer una descripción bueno, ahí se quedó el asunto, se publicó y demás. Pasaron años, 30 años, quizá menos, poquito menos. Y en los 80s, otro hombre que se llamaba Chalmers, lo que hizo fue decir, a ver, vamos a hacerlo otra vez, pero en distintos niveles escolares. Entonces, a distintos grupos, y ya no nada más de una preparatoria, sino de varias preparatorias de varios países, lo que hizo fue decir, ok, dibújame un científico. Esta es una prueba que originalmente se hizo en inglés, entonces no teníamos el problema de científico o científica. Era draw a scientist. Entonces uno interpreta qué es lo que es scientist, ¿no? Y entonces, lo que descubrió es que los niños, las niñas muy pequeños, dibujaban las niñas mujeres y los niños hombres. O sea, científicas las niñas, científicos los niños, porque finalmente era como una manera de reproducir lo que ellas veían, ¿no? A su mamá, a sus tías, en fin. Bueno, los niños siempre pintan niños. Bueno, conforme fue avanzando en el grado escolar, de lo que se dieron cuenta es que las niñas dejaban de pintar científicas. Los niños, insisto, siempre pintan niños. Y entonces se pusieron a averiguar, o sea, este experimento se ha hecho durante muchas generaciones y siempre salían los mismos resultados. Las niñas muy chiquitas dibujan científicas, los niños científicos, las niñas más grandes dibujan científicos y los niños científicos. ¿Por qué las niñas dejan de dibujar científicas? Porque cuando ya empiezan a estudiar realmente ciencias, pues en los libros de texto no aparecen estas historias de Sophie Germain, por ejemplo, no aparecen las Sofías Kovalevskaya, no aparecen las Mariams. Lo que aparecen son los Carl Sagan, los Darwins, los Newtons y todas estas personas que por supuesto que contribuyeron muchísimo al desarrollo de la ciencia, pero son los que aparecen. Pero además cuando ya están más grandes, que empiezan a ir más al cine, pues en el cine el científico loco es el que tiene la bata y muchas veces las mujeres no aparecen porque el tiempo en pantalla es muy costoso, entonces no podemos desperdiciar tiempo, déjenme decirlo así, en explicar que esa mujer es científica y que va a ser algo razonable. En cambio, si aparece el hombre con bata en automático, ya esa imagen nos da un contexto. Y entonces decimos, eso va a ser un científico y seguramente algo va a ser. Bueno, entonces, en varios países, déjenme hacer un paréntesis, luego hicieron el experimento de dibuja a un matemático o matemática y resulta que la gente no tenía ni idea, porque pues un científico tiene matraces y tiene bata, pero el matemático, ¿qué hace? ¿Qué tiene? Pues un pizarrón lleno de escribajos, ¿no? ¿Quién sabe? Y muchas veces ni siquiera se les ocurría a los participantes preguntarle a su maestro o maestra de matemáticas, oye, ¿tú eres matemático? A lo mejor te puedo dibujar a ti, ¿no? Como que en el caso de las matemáticas es todavía más complejo.
¿Cómo nos representan a las personas que estudiamos matemáticas? Pues como pirados, por supuesto, más que los científicos. No sé si se acuerdan de la película Pi, ¿no? Que era este personaje que tenía migrañas horribles, pero además era buenísimo para hacer los cálculos. O, por ejemplo, una mente brillante, pues ese es el esquizofrénico. Y como en el código Enigma también es una persona que es como que está ira, ¿no? Como que los matemáticos son, además, ¿cuántas matemáticas han visto en la pantalla grande, por ejemplo? En fin, bueno, en fin, no vamos a discutir más eso. El caso es que lo que encontraron es que como estos nuevos lenguajes a los que ya se exponen estos niños, estas niñas cuando van creciendo, desaparece la idea de la científica. Pero dijeron, a ver, ¿qué pasa si empezamos a tener más científicas? Entonces, varias escuelas de Inglaterra lo que empezaron a hacer fue a invitar mujeres que hablaran de ciencia o que fueran a laboratorios donde había mujeres, y entonces se dieron cuenta que, a diferencia de lo que ocurría en el 85, por ejemplo, en donde más o menos había poquitas mujeres dibujadas, ya para el 2016 había muchas más. Entonces, ¿por qué es importante que haya un día como el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia o el Día de las Mujeres Matemáticas? Porque entre más estemos presentando y representando a estas mujeres, entonces más fácilmente se van a asumir como modelos a seguir. Entonces, bueno, aquí lo que les estoy contando, aquí ya no necesito ver la presentación. Exacto. Una película que les recomiendan es de las mujeres de la NASA. Esta película que se llama Hidden Figures, no sé cómo la pusieron en español, talentos ocultos, una cosa así. Así tal cual, figuras ocultas. Es la historia de 4 mujeres que pues eran las calculadoras humanas de la NASA, ¿no? Y entonces a lo que se enfrentaban, porque además eran mujeres negras, entonces no nada más eran una minoría por el sexo, también por el color de la piel. Entonces, muchas veces, y hay una escena que además es impactante, así horrible, porque le reclaman por qué no acaba de hacer su presentación si le dijeron que tenía que tener tiempo, y decía, pues es que estoy enferma o no me acuerdo, a lo mejor yo hice exactamente la escena del baño. Dice, pues es que tengo que ir a 3 edificios de aquí nomás a ir al baño. Obviamente, pues pierdo tiempo en esta tontería, no siquiera se les había ocurrido poner un baño. Pero hay otros libros muy interesantes que se llaman estoy viendo si lo tengo aquí en la mano, que se llama Las Mujeres de la NASA, que no son la historia de estas 4 mujeres, sino son mujeres, otras que también son calculadoras humanas. Muchas mujeres fueron calculadoras humanas. Y de hecho, una de estas mujeres sigue viva y dice, yo no me voy a ir de la NASA hasta que no me saquen, como diría mi madre, la mía, con los pies por delante, ¿no? Dice que la llamada está a punto de terminar, yo también casi estoy a punto de terminar, entonces no sé si nos vamos hacia el otro lado. En realidad, esto es lo que les quería contar, y más bien, pues, podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas, o podemos continuar otro ratito, o en fin, veo que lo que les quería contar. Y si les digo, yo puedo hablar de matemáticas hasta que se acaben las palabras. Ahorita que les decía de los libros, por ejemplo, este es muy lindo, así se llama, Las Mujeres de la NASA. No es el de la película, es otro análisis que se hace de las mujeres que trabajaron en la NASA. Esta es una historia novelada de una mujer que se llamaba Ada Lovelace, que es la primera programadora de la historia. Y es novelada, pero está interesante. Este está súper padrísimo, que se llaman Los números nos hicieron como somos. Luego, si quieren, les puedo compartir toda esta bibliografía, que básicamente habla de cómo esta capacidad que tenemos los seres humanos de abstracción hizo que nos desarrolláramos, que nuestro cerebro creciera más y que pudiéramos, pues podríamos conquistar el mundo y más allá. Y pues les digo, podría recomendarle muchas más cosas porque tengo mucho más que recomendarles, pero más bien dejo que me pregunten si quieren o que me digan, ya cállate. Adelante. Justamente hablando de eso, me viene a la mente que aquí en este grupo vivimos algo parecido a lo que comenta de los niños que hacen dibujos, niños y niñas que hacen dibujos de científicos. Que cuando a una niña le dicen dibuja un científico, dibuja un hombre.
Aquí lo que pasó fue que la doctora Nidia nos encargó que hiciéramos el avatar de un estudiante y el 90% hicimos un estudiante hombre. Fue algo curioso. Y bueno, eso era lo que quería comentar. Y tiene levantada la mano el profesor Felipe Figueroa, si gusta. Adelante, profe. Sí, gracias, maestro. Yo tengo una pregunta. Usted que nos platicó todo esto de matemáticas y que estudió matemáticas, ¿verdad? ¿Cuáles han sido las situaciones a las que se ha enfrentado usted como mujer dentro de su casa de estudios? Yo trabajo en Universum. Yo llegué a ser becaria del museo hace varios años. Y mi primera semana, lo que me ocurrió fue que me llegó un grupo de niños de una escuela judía. Y entonces yo los recibí y les dije, oigan, les voy a contar algo padrísimo o algo por el estilo. Y el profesor me dijo, nosotros no podemos permitir que una mujer nos haga la visita, búscanos a alguien más. Entonces, ese fue mi primer acercamiento y yo decía, en fin, no me dejé vencer. ¿Qué es lo que pasa? La universidad, que es en donde yo me he desenvuelto profesionalmente, es un lugar en donde los golpes, digamos, son menos duros, pero no dejan de ser golpes. Si hay una mujer o un hombre que están compitiendo por un puesto, es más probable que se lo den al hombre, porque las mujeres tenemos hijos y los hijos se enferman y hay que irlos a cuidar. Y en cambio un hombre pues se lo deja a su esposa o a la mamá, aunque no sea su esposa. Entonces yo me he enfrentado a situaciones como esas, pero en realidad yo soy la excepción a la regla, porque aunque me he enfrentado a esas situaciones, he tenido una red de apoyo muy importante porque pues Universum siempre ha habido como esta flexibilidad con las mujeres y este respeto hacia las mujeres. Ha habido directoras generales, el museo ha tenido directoras también de museo, pero en otras áreas de la misma, Universum pertenece a una dirección general de divulgación de la ciencia, pero digamos que a lo mejor me voy a cambiar un poquito de tema, pero en la universidad lo que tenemos son 3 formas de plazas académicas. Eres investigador, que es así ser el top, o eres profesor, o eres técnico académico. Entonces, las personas que nos dedicamos a hacer comunicación de la ciencia, sí podríamos hacer investigación, pero en realidad a lo que le tiramos, déjame decirlo así, es hacer técnicos académicos, que es una categorización, entre comillas, inferior de académico. Porque además, por ejemplo, nuestra Dirección General de Divulgación de la Ciencia, como pertenece a la coordinación de la investigación científica, mi experiencia es que las científicas, los científicos, entienden que hacer divulgación de la ciencia, o no entienden que hacer divulgación de la ciencia es una profesión que requiere de capacitación y demás, ¿no? Entonces, por eso muchas veces los productos que salen sin hacer una reflexión real de qué es comunicar ciencia, dicen entonces, amiguito, diviértete con el átomo, que son como unas bolitas. En realidad eso no explica nada. Entonces, a lo que yo me he enfrentado no ha sido tanto a mujer que habla de ciencia, sino a que hablo de ciencia, pero no hago ciencia. Entonces, como que no existe o no se nos da ese beneficio de la duda y no se nos considera autoridad para hablar de ciencia, porque no estamos en el laboratorio de todos los días. Entonces, más bien como que los retos a los que me he enfrentado es justo que en mi misma universidad, hasta hace muy poquito, y todavía cuesta trabajo empujar, que entiendan, que reconozcan que la comunicación de la ciencia es algo que es complejo y que no se hace pues cuando tienes tiempo. Es como una profesión en sí misma. No sé si respondí a tu pregunta o no. Sí, muchas gracias. Es como de diván, ¿eh? Debimos haber servido el tequila. ¿Por qué no me avisaron? Hace rato había alguien que preguntaba que por qué las matemáticas no son ciencia.
Por lo que les decía hace un ratito, porque la ciencia lo que hace es construir modelos de la realidad para estudiarla. Y las matemáticas sí hacen eso, pero además hacen otra cosa. Cuando abstraemos, cuando podemos pensar, por ejemplo, cómo se comporta el anillo de los números enteros, o de los, no, los números enteros no son un anillo, cómo se comporta el número de los anillos, cómo se comporta el anillo de los números complejos, ¿no? Pensar en que la raíz de -1 existe, entonces, es como estar en otro lado. Es como una, es más que una ciencia. Les digo que Frege decía, él fue filósofo de las matemáticas, él decía que son una ciencia autónoma, porque no son como la ciencia, o sea, hay cosas de las matemáticas que no son aplicables en el mundo real, por eso no son como una ciencia, o si quieres verlo como una ciencia, es la ciencia de los patrones, pero no nada más son los patrones de reconoces cosas que se parecen, sino patrones de pensamiento, patrones de forma, patrones de números, hay como un montón de patrones. Entonces, bueno, digamos que va más allá de lo que la ciencia que se dedica a estudiar el mundo alcanza a lograr, pero podemos discutir eternamente de eso. Y luego hay otras preguntas de Miguel y Reina. Sí, gracias. Buenas noches, Claudia. Bueno, primero que nada, gracias por acompañarnos en esta sesión. Y bueno, tengo dos, una pregunta y una aportación. En este caso, precisamente era de las matemáticas, de que no son ciencia. Mi aportación es que tal vez, o sea, podríamos decir que es algo, sí, más complejo, y que no debemos de centrarnos solamente en lo cuantitativo, que tal vez siempre nos arroja las matemáticas, ¿no? Que es algo que debemos de estar analizando, en este caso, pues con los números, ¿no? Que son las ciencias básicas, las ciencias abstractas, sino que lo debemos de ver de una forma más interdisciplinaria e incluir, pues precisamente un análisis cualitativo, que es precisamente lo que enriquece y lo que le da aplicabilidad, lo que las aterriza a nuestro entorno, a nuestro contexto, pues para dar soluciones, ¿no? A diversas problemáticas que tengamos. Si bien no vamos a seguir una metodología rigurosa y tal vez muchas veces ya aplicándolas de esta forma no llevemos el método científico, sí podemos aplicar algunas otras metodologías alternativas que nos van a ayudar precisamente a pues realizar formulaciones, hipótesis, teorías que nos apoyen, ¿no? Y nos aporten sobre todo para seguir construyendo el conocimiento. Entonces, yo creo que está todavía en construcción esta categoría, ¿no? Pero pues podemos trabajar en ella precisamente ya de una forma más interdisciplinaria para poderla aplicar las matemáticas pues en diversos ámbitos de nuestra vida e inclusive de otras ciencias, ¿no? Bueno, esa sería mi aportación. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿en qué otros espacios has trabajado y si has trabajado en algunos otros museos? A ver, para el comentario, está muy interesante. Finalmente, una diferencia también entre el método científico y cómo hacemos matemáticas es que el método científico se basa, hacer ciencia se basa en verificar o observar la evidencia y construir una teoría, que la palabra teoría en ciencia no significa lo mismo que en el lenguaje común. En lenguaje común tener una teoría puede ser eso, puede ser lo otro. En ciencia tener una teoría quiere decir que tenemos suficiente evidencia que a partir de esta estructuración es así, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la evolución. Entonces, en las matemáticas incluso se puede considerar que son muchísimo más rigurosas que la ciencia. Piensen en Newton. Newton dijo, esta es la mecánica y así va a funcionar y esto está perfectísimo. Y miren que si piensan en Newton, así, si ponen todos los físicos en una línea horizontal y todos los matemáticos en una línea vertical, de los más grandes matemáticos, la intersección va a ser Newton, ¿no? Porque era buenísimo en matemáticas, buenísimo en física. Y entonces él desarrolló la mecánica, pero ¿qué pasó? Luego llegó Einstein y dijo, pero es que en el mundo subatómico la mecánica cuántica es distinta. Y entonces la ciencia se corrige a sí misma todo el tiempo, ¿no? Plutón antes era un planeta, ahora es un planeta enano porque cuando descubrieron un planeta que es más grande que Plutón dijeron, caray, como que tenemos que revisar nuestra definición de planeta, ¿no?
por cierto, chisme, en realidad se tardaron mucho en bajarlo de categoría, no es que Plutón deje de existir, solamente está clasificado de otra manera. Lo que costó mucho trabajo de hacer esa reclasificación es que Plutón es el único planeta que se descubrió en Estados Unidos. Entonces había ahí un asunto de orgullo nacional, pero en fin, eso es otra historia, eso es otro chisme. El caso es que las matemáticas, cuando demuestran algo, es para siempre. Como luego buscan en YouTube a un matemático que se llama Eduardo Sáenz de Cabezón y tienen en particular una plática preciosa en la que dice, si de veras te ama, no le pidas un diamante, pídele un teorema, porque el teorema sí es para siempre. O sea, una vez que una verdad matemática se demuestra como verdad, entonces ya no hay para dónde moverte. Va a ser verdad aquí y en China y en fin, ¿no? Hay verdades que no se pueden demostrar. De hecho, el sistema axiomático de las matemáticas lo que dice es que hay verdades, o más bien, hay enunciados que van a ser verdaderos, hay enunciados que van a ser falsos y hay enunciados de los que nunca vamos a poder saber si son verdaderos o falsos. Bertrand Russell dijo esta paradoja. Piensen en un pueblo donde solamente hay un barbero y el barbero rasura a las personas que no se rasuran solas. O sea, yo no me rasuro, entonces voy a ir con el barbero para que me rasure. Yo me rasuro, entonces no voy a ir con el barbero. ¿El barbero va a rasurarse con él o no se rasura? Si el barbero se rasura solo, entonces no se rasura solo, porque el barbero solo rasura a los que no se rasuran solos. Ya sé que parece trabalenguas, pero si sí se rasura solo, entonces no tiene que ir con él porque pues, se va a rasurar solo. Entonces, cuando Bertrand Russell en realidad no estaba hablando de barberos, bueno, sí hice la versión de barberos, pero estaba en realidad hablando de conjuntos. Cuando Bertrand Russell dice, es que eso es una paradoja. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué es lo que pasa? De hecho, hasta decía, es que yo entré en una depresión terrible porque me di cuenta que las matemáticas no eran perfectas como yo creía. Entonces llegó Gödel en los años 40, 50 y demostró que las matemáticas son un sistema axiomático incompleto. O sea que no vamos a poder saber la verdad de todo, el valor de verdad de todo, porque en matemáticas no es como en la vida real que hay blancos, negros y una gama de grises bien interesante. En matemáticas es sí o no, verdadero o falso. Y entonces lo que Gödel decía es que hay veces que no podemos decidir. Y entonces hay toda una rama de la lógica mucho más bonita que se llama la lógica difusa, pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, y les digo que yo puedo seguir hablando eternamente, entonces para contestar a tu pregunta, pues básicamente soy tan afortunada que solamente he tenido un trabajo en toda mi vida y el trabajo es universo. Y ahí he estado eternamente. He colaborado con el Museo Interactivo de Economía, ayudé a hacer una exposición sobre matemáticas en la vida cotidiana que una asociación que se llama Fibonacci hizo para un museo en Guanajuato, colaboré en el desarrollo de contenidos del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología, que está en Tuxtla Gutiérrez, he trabajado para la revista Cómo Ves desde el 2000, la revista Cómo Ves desde que entré a Universum, porque Universum es proyecto hermano de la revista Cómo Ves, pero la revista Correo del Maestro, desde el 2001, o sea, ya tengo 20 y pico de años, todas las todos los meses, en todos los números, hay una sección que se llama Problemas y Números, que son justamente de matemáticas recreativas, ¿no? Entonces, he sido como muy, no de tanto alcance, porque he estado acogida en un espacio en donde he podido hacer muchas cosas. Y también... perfecto. Muy interesante. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. ¿Estaba Reina hace rato? ¿Y sí. David? Ajá. Aquí estaba la maestra Reina. Buenas noches. Hola. Hola. Bueno, a mí me gustó mucho su charla. Mi papá es matemático de la universidad también. Y la verdad fui muy afortunada en tener a mi papá por muchos motivos, pero yo siempre quise hacer matemática, pero nunca pude, ¿no? O sea, no tuve esa oportunidad. Pero ya había escuchado varias de las anécdotas que usted contaba, justo por él. Y bueno, la otra cosa que quería comentar era sobre lo que hablaba de las calculadoras humanas, las mujeres.
y también de algunas de las mujeres de la NASA. Yo trabajo en el área de ingeniería de software y justamente he tenido que estudiar sobre eso y algo que me llama mucho la atención y que se me vino a mente cuando estaba hablando de los antiguos matemáticos, es que antes no había títulos, o sea, y lo que decía de Sophie, ¿no? O sea, ella estudió y no tenía el título y era brillante. Entonces así pasó con muchas, no solo con muchas mujeres, también con muchos hombres. Ahora estamos muy acostumbrados a tener el título, ¿verdad? De algo, a los títulos, pero en realidad, por ejemplo, muchas de las mujeres que trabajaban en el área de construcción de sistemas de cómputo, tenían, y de hecho las primeras personas que trabajaban en el área de cómputo, casi todos eran matemáticos o tenían una formación matemática o un área similar. O sea, no existían los títulos ni de informática, ni de ingeniero en sistemas, ni nada. O sea, el área de sistemas de computación y de ingeniería de software, o sea, de esta parte de la informática, se debe mucho a los matemáticos, ya que se volcaron sobre esa área, y la participación también de las mujeres, que casi nunca se menciona, como decía el profesor Alberto, muy similar a lo de los avatars, quizás porque todos ya estamos como también en ese, a lo mejor en esa sintonía, ¿no? Pero en realidad ellas también desarrollaron una parte muy importante, fundamental, o sea, vaya, de los fundamentos de lo que ahora existe. Y bueno, pues es en mucho por la matemática, ¿no? Y ahorita que me metí a buscar de Mariam, es que está muy difícil el apellido Mirzakhani. Y lo que decía usted de las matemáticas, porque yo también las considero, o sea, yo las respeto mucho, ¿no? Le digo por mi papá, por su influencia. Y estaba leyendo aquí, dice, la belleza de las matemáticas solo se muestra a sus seguidores más pacientes. Entonces, pues eso era lo que yo quería decirle. Muchas gracias por su charla. Muchas gracias. De hecho, sí, los títulos no existían. La ciencia es un invento del siglo XIX. Antes todo el mundo era filósofo natural, ¿no? Y ya después se fue diferenciando de los que son físicos, los que son químicos, como que se fueron especializando, digamos. Entonces sí, y pues sí, en realidad, finalmente las matemáticas también son un lenguaje que nos estructura lo que queremos decir. Por eso los sistemas informáticos, que bueno, no existían, Charles Babbage, que fue el que hizo la primera computadora, pues no era la computadora como la entendemos ahora, porque no había ni luz, ¿verdad? Pero en fin, la cosa es que se basa justamente en ese rigor que tienen las matemáticas. Cuando estamos haciendo programación, que yo soy incapaz de hacer, así como tú dices, no se me dio las matemáticas, a mí cuando me pusieron a programar un juego 21, así de Blackjack, yo decía, pero ¿por qué? Y lo sufrí muchísimo, porque no se me da la programación, pero justamente el rigor que me dan las matemáticas, me pudo ayudar justo para el rigor que requiere hacer una programación, ¿no? Entonces, pues sí, finalmente las computadoras no interpretan, ejecutan o no ejecutan, y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, las matemáticas dan como mucho pie para eso. Muchas gracias, Reina. Que por cierto, ahorita que alguien escribió, me acabo de dar cuenta, así me cayó como flashazo de cuando uno dice, pero ¿por qué? Hace rato les dije que Sophie Germain se había comunicado con Weierstrass. No, es con Gauss, con el príncipe de las matemáticas, el otro príncipe, porque uno es Euler y el otro era Gauss. Entonces no, Sophie Germain no habló con Weierstrass, o a lo mejor sí, no lo sé, pero con quién es la historia y a quién fue a cuidar para que no se lo escabecharan los del ejército napoleónico, fue Gauss, Carl Friedrich Gauss. Y ahora sí, David. Sí, buenas noches. Bueno, primero agradecerle la plática, muy interesante. Bueno, no sé, si nos hubiera empezado preguntando a quién conocemos de divulgadoras de la ciencia, yo creo que muchos hubiéramos dicho a Julieta Fierro y casi ahí nos hubiéramos quedado, ¿no?
yo creo que sí es una parte importante esto que usted está haciendo, de divulgar las mujeres, cómo han intervenido en la ciencia. Y yo se estaba buscando también la lista de las mujeres mexicanas. Aquí viene una lista de 30 mujeres mexicanas que se han dedicado a la ciencia. Pero yo creo que sus nombres nos dicen poco. O sea, si yo se los empiezo a leer, va a decir, pues quién sabe qué hizo, ¿no? Y hay en todas las áreas, ¿no? Entonces yo creo que sí hace falta esta parte de divulgar qué es lo que están haciendo también las mujeres mexicanas y qué han hecho en esta parte de la ciencia. Bueno, últimamente no he visitado Universum y no sé si haya alguna sección también de esto, ¿no? De las mujeres mexicanas en la ciencia. Ahorita particularmente no. Se hizo una exposición de mujeres inventoras y eran específicamente mexicanas, pero se quitó hace ya un tiempo. A lo mejor si la googlean, la pueden encontrar porque digamos que se regaló la curaduría a la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología, la AMCIT, y justamente para que se pudiera descargar y se pudiera imprimir en sus museos y exhibir, ¿no? Sí, no hay muchas mujeres científicas, no hay muchas comunicadoras, no, sí hay muchas mujeres científicas, lo que no hay son muchas comunicadoras mujeres, es bien difícil. Yo durante la pandemia, porque me torcieron el brazo, hice una serie de videos a través de Facebook, me aventé casi 2 años, justo todos los martes hablaba de temas de matemáticas y me costaba mucho trabajo encontrar referentes de mujeres y además en español, de ciencia y de matemáticas en particular, ¿no? Entonces, bueno, sí, no hay mucho trabajo por hacer y pues justo lo que necesitamos es que más mujeres aparezcan en las escenas para que, pues eso, para que siga habiendo todavía más, porque si no hay modelos a seguir, entonces no hay... Julieta en todas sus presentaciones siempre avienta dulces, porque dice que la ciencia es dulce, es como azúcar, ¿no? Entonces que vale la pena compartirla con todas las personas. Bien, pues muchas gracias y muchas felicidades por esta labor. Muchas gracias. Vayan a Universum, tenemos una exposición bien bonita sobre el color. Tienen hasta el 30 de abril para verla. Está muy padrísima. Muchas gracias. Veo que Tania pregunta, ¿qué opinas del comentario de Gauss respecto de que las matemáticas es la reina de las ciencias? Es que yo insisto que las matemáticas están en un lado aparte y yo nunca voy a hablar mal de las matemáticas y los matemáticos somos tan luego que dices, híjole, así con ganas de ahorcarnos. Hay un chiste que siempre lo digo y siempre digo, qué vergüenza, no debería de contar ese chiste, pero es que rescata la esencia, que el chiste dice así. Por favor, no me dejen de querer por el chiste que voy a contar, pero dice, los ingenieros se creen físicos, los físicos se creen Dios, y Dios, el iluso, cree que es matemático, ¿no? Entonces, bueno, las matemáticas, yo digo que puede que sí sean, no digo reina de las ciencias, pero sí están en un lugar aparte, porque todas las ciencias que se tratan de establecer como tal se apoyan de una matematización, ¿no? Bueno, la física sin matemáticas no tiene sentido, pero por ejemplo las ciencias sociales, aquí no vamos a discutir si son ciencias o no, pero la economía, la sociología, todas estas ciencias sociales, justamente su valía la basan en qué tanto se pueden matematizar. Entonces, más que ser la reina de las ciencias, es eso, son un elemento esencial para darle estructura a eso que necesitamos o queremos explicar. Y esta Nidia había preguntado, ¿cuál es la estrategia que propones para sensibilizar al docente actual para romper el paradigma de las mujeres en la ciencia? Pues yo digo que hay que mostrar y mostrar y mostrar y mostrar mujeres, porque hay muchas, pero no son tan visibles. Entonces, lo que hay que hacer es como religión, así todo el tiempo, tratar de mostrar todos los ejemplos y de investigar las vidas de las personas y compartirla, hacer investigación, mándenles a buscar
una mujer que haya hecho algo y seguramente la encontrarán. Hoy en día, pues el acceso a la información es menos complejo porque existe internet, ¿no? Hace 100 años obviamente no había más que libros. Entonces, que busquen muchas mujeres, que vean que las mujeres, que haya profesoras mujeres y, en fin. Ahorita el problema que ha habido más es que sí hay muchas mujeres que entran a carreras de ciencia, pero no muchas mujeres terminan y no muchas mujeres están en puestos de dirección, por ejemplo. O sea, sí, hay una, por ejemplo, la Facultad de Psicología. Es una facultad que tiene, y estoy hablando de la UNAM y a lo mejor estoy hablando de lo que ocurría hace unos años y ya no es el caso, pero casi sí. Es una carrera, psicología, en donde hay, o trabajo social es más evidente. Hay una gran matrícula de mujeres, pero el director es hombre, y el secretario académico es hombre, y el secretario administrativo es hombre. Entonces, como que llega un momento en el que los hombres se disparan, y tiene mucho que ver con la edad y con los hijos, se disparan y entonces tienen estos puestos directivos y las mujeres pues se quedan teniendo que escoger entre ser madre o ser profesionista. Y para las mujeres es muy difícil porque si eres profesionista exitosa, entonces no ves a tus hijos, entonces eres mala madre. Pero si vas de repente a ver a tus hijos, pues no estás yendo al trabajo, entonces eres mala profesionista. Entonces hay que encontrar un equilibrio, es muy complicado. Entonces, a ver, en el caso de la ciencia, yo creo que tenemos que tener claro y tatuárnoslo si es que de verdad queremos que algo pase, es que no es una cuestión de capacidad, es una cuestión de oportunidad. Las mujeres pueden hacer cosas extraordinarias, pero tienen que tener una red de apoyo que no tienen actualmente, ¿no? Fíjense en lo que pasó, y a lo mejor no se fijaron, o en fin, no pasa nada, en el show de Rihanna, que fue el fin de semana en el Super Bowl. O sea, nadie se habla, o sea, hablan de que qué flojera porque no bailó, y porque era evidente que estaba embarazada, pero es un statement que una mujer embarazada, con su ropa, o sea, su línea de ropa, su línea de maquillaje, se presentara sola en un evento tan importante, mediáticamente hablando, como el Super Bowl. No hablan de ese empoderamiento femenino, de lo que hablan es de, ay, pero es que estuvo aburrida, sí estuvo bien en el escenario, ay, pero es que se veía roja y luego con todo eso alrededor. Entonces, a las mujeres nos critican siempre mucho por la estética. Entonces, desde antes, desde que somos niñas, o desde que, si ustedes traten de hacer como la reflexión, no se enfoque nada más en lo que las mujeres tienen de apariencia, ¿no? Sino del potencial. Siempre les decimos al niño, ay, eres un campeón, y a la niña, ay, estás bien bonita. Sí, está padre que te digan que estás bonita, pero no es esa la valía. Entonces, ¿cómo le hacemos? Que siempre vean mujeres y que siempre vean, que vean, que participen en actividades donde haya mujeres, que pregunten a mujeres, y no quiere decir que ya no se inviten a los hombres, pero que sea, pues, en la medida de lo posible, pues, más equilibrado. Y tampoco se trata como en el gobierno de que por cumplir la cuota de género voy a poner a 15 mujeres y no me voy a fijar que las mujeres tengan la capacidad, ¿no? Que todas las pueden tener, pues, pero finalmente que se nos quede grabado que no es un problema de capacidad, es un problema de oportunidad. Entonces hay que abrir más oportunidades justo para que, pues a todos nos conviene finalmente. Y ya ven, ya me ocupé toda la clase. Por ahí te preguntan algo más, Clau. Gracias por tu respuesta. Miguel. Bueno, a ver, antes de Miguel, dame un segundito. ¿A qué hora son los recorridos en Universum? Yo amo Universum todo completito, aunque algunas cosas digo, ay, es que debería de estar más mejor, pero en fin. Y pues abre de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, entonces nada más lleguen a las 4 porque a esa hora se cierra la taquilla y el acceso para que les dé tiempo de ver algo, entonces pueden ir a Universum. Igual si van, me echan un mensajito y ya. Si yo estoy, les digo, ay, miren, les puedo llevar a la sala de matemáticas, que obvio es la más bonita de todas.
La exposición del color está muy linda ahorita, la verdad. Pero bueno, Miguel. Mike, te escuchamos. Espero que no se escuche, Mike. ¿Ahí ya me escuchó? Ahora sí ya. Ya, gracias. Pues, pues gracias, maestra, primero, y a ver si nos puede conseguir boletos. Ya para ir a visitar allá Universum. Eso está más complicado. Y bueno, además de esto, nada más es como no, pero igual para ir a visitar a Universum y qué exposición nos recomienda, y si hay alguna exposición temporal. Y también, bueno, nada más es como anuncio, decirles que el Politécnico, a través de la unidad de género, año con año, de hecho este es el 7º año consecutivo que se hace, un encuentro de mujeres científicas. Entonces, es un evento muy interesante que se hace año con año en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y precisamente se invitan a solamente científicas mujeres politécnicas. Se ha invitado, por ejemplo, a la doctora Eva Ramón, que pues hizo precisamente la vacuna para el cáncer, VPH, y también, por ejemplo, del ESCOM se han invitado a diferentes investigadoras, por ejemplo, la doctora Blanca, se invitó hace 4 años, se invitó a la doctora Elena Fabiola el año pasado, y hace 2 años se invitó a la doctora Idalia. Entonces, bueno, es un evento muy, muy interesante. Va a ser nuevamente el 8 de marzo en el Politécnico, en el auditorio de la DEFIE, y está dirigido principalmente a las estudiantes politécnicas, pues para que se incentiven precisamente en continuar su carrera en esta parte del área STEM, que va acorde a la Agenda 2030. Y bueno, dado que vamos a empezar ya el semestre el lunes, la mayoría de los profesores que somos, bueno, del SCOM, si pueden invitar a sus estudiantes, por eso les dije que era como comercial. Les comparto aquí en el chat la liga del banner, por si gustan revisarlo, ahí está toda la información, y si pueden asistir, pues sean bienvenidos también. Mira, finalmente lo que hay que hacer es sumar esfuerzos y que siempre haya opciones. Entonces, vayamos todos al evento del 8 de marzo. Pues muchas gracias, Clau. Maestro, Permítame un momento, por favor, porque se perdió la conexión. Permítame, ya lo estoy ayudando. Voy a compartir la pantalla. Espero que esto haya sido. Se oye eco. Se vicia, exacto. Ya. Sí, se había perdido la conexión ahí, problemas técnicos. Pues yo de mi parte y bueno, no sé, los demás también, espero que sí se haya reconocer el esfuerzo que realizó al darnos esta gran plática y pues que ojalá que no sea la primera, que vengan muchas más y agradecerle por su tiempo. Me pareció muy interesante en lo personal y mucho gusto de haberla conocido. Muchísimas gracias por la invitación, el reconocimiento, y yo, como les decía a Nidia cuando la conocí, yo siempre digo que sí porque me encanta. Siempre hablar de ciencia me es muy, muy emocionante, entonces siempre me gusta compartir esa pasión que siento. Porque si alguna persona por lo menos me da el beneficio de la duda y se acerca un poquito más a la ciencia, ya lo hice bien.
creo yo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues muchas gracias y pues si la doctora Nidia quiere comentar algo, adelante. Es un placer escucharte. Creo que hay algo que nosotros como docentes siempre reconocemos, las ganas de hacer las cosas y el amor que se tiene por lo que nosotros realizamos, y se nota que tú eres una apasionada de lo que haces. Y eres un gran ejemplo para la gente que te visita, para la gente que te conoce. Y bueno, nos vemos muy pronto en Universum. Yo con la próxima semana ya nos vemos, por si alguien quiere ir con nosotros. De verdad, este grupo, además te los presumo, todos son muy trabajadores, muy entusiastas y gente que hace la diferencia como docente en su escuela. Y eso es muy bonito y hay que reconocer. Muchas gracias a todos. Gracias, maestro Beto, gracias, maestro Felipe, por su apoyo. Gracias, querida Clau. Esta es tu casa y muchísimas gracias nuevamente. Buenas noches a todos. Muchas gracias y muy bonita noche. Gracias, hasta luego, buenas noches a todos. Gracias, igualmente. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, maestra.